Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Consulting en su división de servicios financieros. En EY somos más de 500 consultores especializados y comprometidos con la construcción de un mejor mundo de negocios a través del uso de la tecnología y la innovación. Desde nuestras oficinas en Centroamérica y Panamá y conectados con toda la red de EY en Latinoamérica y en el mundo, ofrecemos a clientes y stakeholders expertise y una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy tendremos un conversatorio sobre los retos de las entidades financieras y no financieras en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. Sin otro particular, les presento brevemente a los expertos que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña la señora Mirta López de Ceballos, licenciada en Administración con especialización informática con 35 años de experiencia en banca, administración de riesgos operacionales y tecnológicos, diseño e implementación de metodologías, así como el desarrollo de sistemas computarizados. Entre su amplia experiencia se ha desarrollado como oficial de cumplimiento. También nos acompaña el señor Guillermo Cantillo, quien es gerente directivo de auditoría interna en Caja de Ahorros de Panamá, después de haber sido vicepresidente adjunto de Auditoría Interna en el Banco Panameño de la Vivienda, vicepresidente de Control Interno en HSBC de Panamá, gerente de auditoría en el Banco Nacional de Panamá. El señor Guillermo cuenta además con una certificación profesional en antilavado de capitales en la Universidad de Florida y de Control Interno COSO por el Instituto Interno de Auditores Internos. Adicionalmente, nos acompaña en el panel del día de hoy Augusto Arosemena, quien actualmente es vicepresidente senior de Legal y Cumplimiento en Global Bank y fungió como ministro de Comercio e Industria entre los años 2016 y 2018, liderando la agenda de gobierno de Panamá para promover, entre otras cosas, la modernización y competitividad de la estructura productiva de la economía y la facilitación de la inversión. Adicionalmente, el señor Augusto fue viceministro de la Presidencia, entre otros cargos importantes. También el día de hoy nos acompaña el señor René Méndez, quien lidera actualmente la Dirección de Prevención de Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Michelle Moreno, quien funge actualmente como directora ejecutiva de la recién creada Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales, adscrita al Ministerio de la Presidencia. La Unidad para la Competitividad de Servicios Internacionales tiene como una de sus principales misiones la de mantener a Panamá fuera de las listas de organismos internacionales que se logra mediante la gestión pública, caracterizada por los altos niveles de transparencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, entre otras. Por parte de EY, estarán moderando la sesión el día de hoy Luis Ocando, quien es nuestro Country Manager Partner en EY Panamá y líder de la práctica de impuestos del mismo país, y Omaira Briceño, quien es miembro clave del equipo de servicios de consultoría para el sector financiero en el área de administración de riesgos. Sin otro particular, les dejo para que ustedes puedan disfrutar de la conversación del día de hoy. Muchas gracias, Oriana. En nombre de EY, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que se ha organizado con la finalidad de compartir diversos puntos de vista sobre la materia de cumplimiento a nivel del sector financiero y no financiero. Y esto lo hacemos como una contribución de nuestra firma a la difusión de lo que son las mejores prácticas internacionales. Quiero dar las gracias a este panel de lujo que tenemos. Estoy seguro de que va a ser una conversación directa, franca, sincera y que vamos a poder compartir información relevante sobre este tema. Este panel, como lo mencionó Oriana, se desempeña en diversas funciones, tanto en el ámbito privado como público, y tanto en el ámbito de instituciones financieras como no financieras. Y es muy importante que tenemos los supervisores de ambos sectores acá para que nos den su punto de vista sobre esta materia novedosa e importante para todos como país. Nos proponemos también compartir de primera mano todos los esfuerzos que está haciendo el país para salir de la lista gris de Gafi. Y es importante destacar acá que en la visita que se tuvo el funcionario de Estados Unidos hace poco al país, se está ya reconociendo por parte de Estados Unidos, que es uno de los países más importantes en esta materia, se están reconociendo los esfuerzos que Panamá está haciendo para salir de la lista gris de Gafi, para romper con ese estigma
que tiene el país y que muchas veces se habla ya en directo sobre cosas sin ni siquiera pensarlo, pero el país, la realidad está haciendo esfuerzos importantes para no estar en lista alguna, ni de Gafi, ni de OCDE, ni de cualquier otro organismo o institución como el caso de la Unión Europea. Esperamos nuevamente que sea de mucho valor agregado este conversatorio y los invitamos a participar activamente con sus preguntas a través del Q&A que tenemos acá. Y nuevamente, gracias a todos por su asistencia y con esto le paso la palabra a Mayra para empezar con el panel. Muchas gracias. Mayra, tienes mute. En vivo y el micrófono estaba apagado. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, tanto a nuestro equipo de panelistas como a los expertos que también nos acompañan desde la audiencia, tanto del sector financiero como no financiero. Creo que hubo una pequeña omisión en la entrada. También nos acompaña el nuevo superintendente de sujetos no financieros, el licenciado Víctor Delgado, a quien agradecemos pues su participación dentro del panel de expertos. En esta sesión de hoy pues vamos a tener la valiosa oportunidad y el reto de tratar diversos aspectos que constituyen los puntos básicos en las agendas en estos momentos de los responsables de la unidad de cumplimiento. Y por otro lado, pues escalaremos a uno de los principales aspectos que, como bien mencionaba Luis, está ahorita en el foco de la atención de todos los organismos panameños, siendo Panamá un centro financiero internacional, y que está relacionado con uno de los temas que nos ocupa, que es la salida de Panamá también de la lista gris del Gafi. No podemos pues comenzar esta sesión sin hacer una referencia a todos los cambios y a todos los desafíos que ha traído consigo pues la situación que estamos atravesando a nivel mundial de la pandemia del COVID, y que sin duda alguna pues ha marcado la agenda del momento actual, que hemos denominado la nueva normalidad, y más que una nueva normalidad, la nueva realidad que estamos enfrentando para este y los próximos años. Realmente esta pandemia que ha sido pues un evento sin precedentes y que nos ha cambiado las formas de trabajar a todos, ha tenido una implicación muy importante desde el punto de vista económico, sanitario, financiero. Y en el ámbito del crimen financiero vinculado a los temas de cumplimiento, que es el principal core de los aspectos que vamos a tener la oportunidad de tratar con este panel, realmente se ha venido mencionando cómo esta situación de deterioro, que en términos económicos se refleja en la disminución del Producto Interno Bruto de muchos países, también ha hecho que desde el punto de vista de los riesgos emergentes que están vinculados a las mismas, se haya incrementado notablemente todo lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con el cibercrimen, ¿verdad? Como tal, los fraudes financieros, y también ha sido aprovechado por las bandas organizadas delincuenciales a efectos de capturar, de reclutar este conjunto de personas que han visto disminuidos sus ingresos y están tratando pues de utilizarlos para que temas relacionados con el lavado de dinero les permita utilizar instituciones financieras y otro tipo de instituciones como las no financieras que también nos acompañan en este webinar, a efectos de que ese dinero pues sea incorporado en el torrente financiero. Esto ha retado realmente los modelos operacionales que soportan las cadenas de valor de las diferentes áreas de cumplimiento de instituciones financieras y no financieras. Y también ha retado muchísimo a unidades como las unidades de auditoría, los supervisores en este caso, también han visto retados pues su función, y es en esta realidad pues que estamos
teniendo este panel de expertos para que puedan compartir con nosotros sus experiencias, sus estrategias y sobre todo cómo están poniendo en práctica esta palabra que cobró muchísima relevancia, que es la resiliencia dentro de las organizaciones. Pues dicho esto, invitaría a Augusto Arosemena y a Mirta López para que nos hablen un poco de cómo es ese proceso y cuáles son estas estrategias que han venido implementando y que los han hecho ser resilientes en estos momentos en sus organizaciones. Adelante, Augusto, para que nos compartas tus experiencias. Sí, como no, muy buenos días. Gracias a todos los participantes, gracias a Ernst & Young por permitirme formar parte de este importante panel. Como bien introdujo Omaira, el coronavirus ha cambiado la forma en que todos vivimos. Ha cambiado todas las reglas del juego y ha transformado la forma en que convivimos, la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos con nuestras empresas y con nuestras familias y con nuestros amigos. Y de la misma manera, yo creo que también ha cambiado la gestión de cumplimiento y la va a seguir cambiando. Esto genera para los responsables de la gestión de cumplimiento en las distintas instituciones y los reguladores múltiples retos, pero quiero tratar de proponer en esta intervención mía no pensar tanto los retos, sino voltear la moneda y ver cuáles son las oportunidades que esto genera. Porque si bien es cierto, no podemos bajar la guardia y si bien es cierto, tenemos que redoblar y reforzar la gestión de cumplimiento durante la crisis del coronavirus para evitar que se malverse o que se utilice de forma equivocada el sistema financiero. Yo creo que esto nos genera a nosotros muchísimas oportunidades. Y les menciono algunas. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de desplegar herramientas tecnológicas en cada una de nuestras organizaciones. Anteriormente, el despliegue de estas herramientas, cada uno lo veía como algo complejo, lo veía como algo difícil, lo veía como esto demora mucho tiempo, vamos a hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlas. Pero hemos visto que el coronavirus ha sacado lo mejor de todos y hemos visto cómo tanto el sector privado como el sector gobierno ha desplegado en cuestión de semanas algo que desde que inició la revolución tecnológica no haya podido sacar. Y en cuestión de semanas, así el gobierno sacó a Rosa, que prestaba asistencia sobre el coronavirus, ese chatbot. Igualmente salió Sara, que era la asistente para resolver inquietudes sobre el programa de Panamá Solidario. Vimos cómo los comercios se han volcado hacia e-commerce. Anteriormente era muy común comprar por Amazon, pero muy poca gente o muy pocos negocios en Panamá se volcaban al e-commerce. Y esto también lo hemos visto en el banco. Nosotros también lanzamos en Global Bank lanzamos nuestro chatbot Avi para atender a nuestros clientes, pero enfocándolo desde el punto de vista de la gestión de cumplimiento, esta confianza y este nivel de confort y la experiencia que se ha desarrollado para asumir esos retos tecnológicos, yo creo que nos van a permitir a todos pensar fuera de la caja y decir cómo podemos modernizarnos, porque las mismas organizaciones se ven más anuentes o se ven más flexibles a poder implementar herramientas tecnológicas. Y yo no dudaría que en un futuro sea muy común en la plaza temas diarios que vemos en nuestra gestión de cumplimiento, como el análisis de las noticias y las personas que salen en las noticias que están de una manera u otra vinculadas a una institución, y la revisión que se debe hacer, que todo eso se pueda hacer de forma automatizada, en vez de tener personal dedicado a eso. Yo no dudo que en el futuro podamos utilizar la inteligencia artificial en la plaza para poder analizar transacciones, cruzar información entre una cuenta y otra, pero de vuelta, lo que tenemos que hacer es ver oportunidades dentro del momento en el que estamos. De igual manera, creo que otra gran oportunidad que tenemos es ver cómo trabajamos en ese concepto que ahora se ha vuelto muy de moda, el concepto de la identidad digital. Cómo trabajamos junto con los reguladores para poder acelerar o mejorar la vinculación de clientes
de forma digital, sin evitar el papeleo, que de por sí genera márgenes de errores, porque esa data que se pone en un papel hay que captarla, hay que subirla a una base de datos. Yo creo que producto de esta confianza que hemos tenido y más que confianza, hemos perdido el miedo a hacer lo imposible, ¿no? Antes uno decía que trabajar de la casa era imposible, que llevar adelante una gestión de teletrabajo era imposible. Y en estos momentos la gestión de cumplimientos se ha tenido que reinventar para trabajar de la casa, para redoblar esfuerzos en momentos donde hay que tener distanciamiento y la gestión no ha frenado. Y de esa manera los invito a todos los que están escuchando que pensemos fuera de la caja para buscar oportunidades en esto. También creo que podemos llegar a tener programas, por ejemplo, de una masificación de los expedientes digitales. Todas las instituciones estamos acostumbrados a trabajar con ese expediente de papel. ¿Por qué no así como podemos trabajar de la casa y ser eficientes? Y yo creo que inclusive, nadie me dejará mentir, pero la gestión de cumplimiento en estos 5 meses ha sido, yo creo que ha trabajado más de lo normal. Y posiblemente con la misma cantidad de recursos hemos doblado esfuerzos y hemos tenido que trabajar desde la casa hasta altas horas de la noche, donde antes uno se acostumbraba a trabajar en un horario fijo. Eso ha sido por el compromiso que hemos tenido, pero más allá de un reto, quiero que pensemos en las oportunidades que generen. Cada uno de ustedes piense qué puede hacer distinto, cómo puede modernizar su gestión, cómo puede aprovechar las experiencias que se están haciendo en otras áreas del banco desde el punto de vista tecnológico para implantarlas en los departamentos de cumplimiento. Y si bien es cierto, se ha cambiado la forma en que convivimos, yo creo que este es el momento adecuado para que nuestras instituciones hagan cambios transformacionales. Creo que debemos trabajar muy de la mano y todavía más de la mano que antes con los reguladores. Debemos intercambiar mejores prácticas y este tipo de foros, lo cual agradezco igual, es justamente lo que necesitamos. Cómo compartir información, mejores prácticas entre las distintas instituciones, los reguladores, para tener como país una gestión de cumplimiento que nos permita hacer un buen trabajo y salir de las listas. Yo creo que los retos que tenemos, todos lo deben de conocer y estoy seguro que el resto de los panelistas van a ampliar a ellos, pero desde el punto de vista de retos, lo importante es, en mi opinión, identificarlos. O sea, no usar la excusa de la crisis para no identificar los retos. Identifiquemos los retos que tenemos por delante, desarrollemos planes y estrategias para poder mitigarlos, trabajemos con los reguladores y aprovechemos esto para mejorar y modernizar nuestra gestión. Puedo seguir hablando por mucho más tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, ya que son varios panelistas. No, sí, Augusto. Vamos a pasarle la palabra al otro y por... después en la sesión de preguntas podemos ampliar cualquier concepto. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, Augusto. Clarísimo el planteamiento sobre la utilización de tecnologías disruptivas a efectos de que realmente seamos resilientes en las organizaciones y que las unidades de cumplimiento pues, puedan tener todas esas herramientas que les ayuden a fortalecer sus modelos operativos. Mirta, en este sentido, ¿qué nos puedes ampliar adicionalmente? ¿Qué estás haciendo en la institución y cómo has venido fortaleciendo pues toda esa gestión, incluyendo pues los modelos de riesgos utilizados a efectos de poder tener un perfil de riesgo adecuado en materia de prevención del lavado de dinero? Sí, muchas gracias, Omaira. Augusto, buenos días a toda la audiencia y bueno, como es ahora deseándole mucha salud a todos los que están presentes directa e indirectamente en este conversatorio, agradeciéndole a EY por la oportunidad de formar parte de este conversatorio. Bueno, yo siguiendo un poco en la línea que Augusto acaba de conversar, sí, efectivamente, la situación del COVID y la pandemia nos ha puesto unos retos muy importantes y muy interesantes, no solamente a todas las organizaciones, a nosotros como personas y seres humanos también nos ha puesto unos retos importantes de cómo ver, cómo vivir, cómo tratar a las personas y a toda la situación que vivimos. Creo que en todo este contexto, presenta Panamá como centro financiero internacional.
Y sobre todo, y es parte de lo que quiero conversarles, a los bancos que tenemos un portafolio nos ha llevado, dentro de todos los ajustes y todos los procesos adicionales que hemos tenido que implementar, es el entendimiento en esos países de cómo es la situación y el comportamiento basado en las implementaciones de la pandemia, del confinamiento que existe, dado que el entendimiento de esta situación nos lleva a implementar controles o flexibilidades para el comportamiento de nuestros clientes. Entonces, esto nos ha llevado a cambiar nuestros procesos, nuestros controles de debida diligencia. Nos conseguimos con una situación, por ejemplo, de la documentación que hay que entenderla. Y son procesos adicionales que no los tenías considerado antes, porque tienes que asociarlo a la situación del país. Adicionalmente a esto, hemos profundizado en ciertas categorías haciendo ese enfoque de riesgo, el enfoque basado en riesgo, de categorías de clientes, como todo lo que está asociado al sector salud y parte de lo que los reguladores internacionales como el Gafi, Gafilat, el mismo FINSA en Estados Unidos, que ha sacado esas banderas rojas de donde en cumplimiento hacemos foco desde el punto de vista del tipo de cliente, el tipo de transacciones, donde los cuerpos especializados de inteligencia han determinado cómo los delincuentes están vinculando personas y tipo de transacciones. Todos esos estudios que hemos realizado, que nos ha tocado adicionalmente hacer, lo hemos llevado a nuestros sistemas de monitoreo, implementando ciertos componentes automatizados que nos puedan hacer ese enfoque de riesgo y poder determinar asertivamente dónde puede haber desviaciones importantes. También, y como decía Augusto, la importancia y la utilización de los mecanismos automatizados, el uso de los canales digitales y la implementación de tecnologías como los reconocimientos faciales, las lecturas directas de los documentos de identidad para poder armonizar y agilizar todo el proceso de identidad. Principalmente esto es lo que hemos venido fortaleciendo dentro del banco para los procesos de debida diligencia. La habilitación de canales digitales, por supuesto, es lo que estamos tratando de que nuestros clientes, desde la vinculación hasta el uso transaccional, sea lo de mayor relevancia, porque allí se han automatizado muchos de los controles que tenemos que tener. Y desde el punto de vista de los procesos manuales, también hablaban algunos de ustedes que me antecedieron de el teletrabajo. Yo considero, y así lo ha demostrado el equipo de cumplimiento, todos están en teletrabajo, y el nivel de efectividad y de eficiencia que se ha venido presentando es impresionante. Por supuesto que a esto le hemos incorporado muchas automatizaciones a los procesos que pueda el equipo hacer foco en los procesos de control principalmente. Entonces, la invitación para todos es, tenemos no solamente que entender estos procesos regulares, sino la situación de estar en un país como un centro financiero internacional que nos lleva a fortalecer aún más estos controles y siguiendo la misma línea de lo que debemos tener para que el regulador internacional, que es el Gafi, y la Unión Europea, que cada rato nos está mirando de lo que estamos haciendo, pueda sentirse satisfecho en lo que estamos llevando a cabo y poder salir de esas listas grises en que estamos incorporados. No sé si otra persona quiere complementar algo adicional. Muy bien, muchísimas gracias, Mirta. Creo que tanto Augusto como tú han expresado muy claro pues, la necesidad que ha habido dentro de las instituciones financieras de hacer todos estos cambios a los modelos operativos y sobre todo desde el punto de vista de la consideración del talento humano ante esta necesidad de ejercer su trabajo remoto y también ante la necesidad
de fortalecer y acompañar los cambios en los modelos de negocio de la digitalización con cambios propios de utilización de esas mismas tecnologías disruptivas en el área de cumplimiento, surge toda también un desafío o una oportunidad, como bien decía Augusto, para las áreas de control. Y se ha visto muchísimo la necesidad de que las líneas de defensa entre la primera, la segunda y la tercera línea, que le quitaron la palabra, por cierto, defensa en la última modificación que se hizo, precisamente con la finalidad de que no viéramos que tenemos que ser reactivos, sino que tenemos que ser proactivos en todos estos temas para poder tener la resiliencia, pues implica un impacto también en los modelos de control interno de las instituciones y los marcos de referencia, como las conversaciones que hemos tenido con los principales ejecutivos de las áreas de cumplimiento, riesgos y auditorías, se ven más enfocados en esta necesidad del engranaje que debe existir en el alineamiento estratégico en las líneas, ¿verdad? Para que realmente no solo la primera se apropie de lo que es esa gestión de los procesos, los riesgos, la identificación y la aplicación de controles efectivos, sino que esta segunda línea y la tercera, que está representada por la auditoría interna, también tenga un reto que enfrentar en cuanto a sus políticas, sus procesos, cómo hacer estos procesos de ahora de auditoría, que tienen un gran componente de que sean auditorías a distancia y que tiene demanda de esta unidad muchísima agilidad realmente, que ha incluido inclusive que se cambien los universos auditables que estaban previstos en una planificación inicial. En este contexto realmente surge el papel del auditor como algo muy relevante. Y para esto tenemos dentro de nuestro panel de expertos a Guillermo Cantillo de Caja de Ahorros, quien nos va a compartir cómo ha sido esta experiencia que ha tenido y cuáles son precisamente esos elementos que está llevando a cabo la institución donde labora para poder ser resiliente. Adelante, Guillermo. Buenos días. Sí, muchas gracias, Humaira. Buenos días al panel y a los compañeros que nos están acompañando en este conversatorio. Sí, es importante lo que menciona Humaira con respecto a el reto o las oportunidades que tiene la función de auditoría interna con respecto al impacto del COVID-19 en nuestras organizaciones. Es sabido que no solamente ha ocasionado pérdidas humanas el COVID, sino que también nos ha impactado en la economía. Eso ha traído consecuencias. Esas consecuencias han sido un aumento de los delitos financieros, en donde se enmarca el contexto del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Por este motivo, pues la función de cumplimiento, como ya lo expresó muy ampliamente Augusto y Mirta, ha tenido un reto por delante para proteger a los bancos y a las organizaciones y han ido identificando los riesgos de esta pandemia, han ido adoptando nuevas tecnologías importantes que anteriormente no eran una prioridad per se por la forma de negocio en que se estaba llevando a cabo la parte de la economía y el negocio bancario. En este contexto, la función de auditoría debe desempeñar pues, un papel clave, partiendo de un correcto conocimiento de la organización y en primera instancia es importante involucrar a la junta directiva porque auditoría tiene que desempeñar un papel de aseguramiento. Ese papel de aseguramiento tiene que ir dirigido a que se establezcan los mecanismos en la entidad bancaria para ir identificando estos riesgos emergentes. Son muchos riesgos emergentes que surgen de los cambios en las modalidades de trabajo, en la implementación de nuevas tecnologías, en la forma de hacer nuevos negocios, cambia la estrategia de negocio también de los bancos, hay ventas de productos o servicios bancarios que disminuyen, otras aumentan, surgen los riesgos de nuevos riesgos en función
de clientes que quieren pues, incorporarse al sector económico aprovechándose de la pandemia, y esto pues hace que definitivamente el rol de auditoría sea un rol importante desde lo más alto de la organización a nivel de la junta directiva. Una vez auditoría ha asegurado o ha convencido a la alta gerencia de la junta directiva de que hay que reconocer los riesgos emergentes conjuntamente con el área de riesgo y gobierno, entonces los auditores pueden también ayudar en los procesos para determinar si los mismos están, los nuevos procesos que surgen de la pandemia, si los mismos están diseñados y funcionan de forma eficaz, si el programa de cumplimiento ha sido adecuado a las nuevas tendencias con respecto a los cambios que se han hecho. Ya nos hablaba Mirta y nos hablaba Augusto de la tendencia de la digitalización de la documentación de clientes. Tenemos el tema regulatorio de la actualización de la información de clientes. Todo va cambiando y tenemos que ir viendo si ese programa de cumplimiento se ha ido adecuando a esos cambios. También es importante que verifiquemos ese enfoque basado en riesgo con respecto al cliente, porque ha tenido algunos cambios y el mismo también está siendo actualizado. Ya llevamos prácticamente 5 meses de pandemia. La pandemia nos cambió a todos, cambió al mundo, cambió a auditoría y cambió la forma de, y cambió los controles. Eso también es importante que los auditores lo tengamos presente para efecto de que nuestras auditorías sean mucho más efectivas. Y no solamente desde el punto de vista de efectividad, sino que ayuden a la organización a identificar esos riesgos emergentes y que podamos diseñar los controles que vayan mitigando esa materialización de esos riesgos o previniendo que esos riesgos no se materialicen. También es importante que auditoría utilice o actualice sus herramientas de auditoría continua o de control continuo. Pues podemos tener pruebas de auditoría continua basada en un escenario que ya dejó de ser el escenario regular de negocio del banco, en donde todo ha cambiado y tenemos que ir a actualizar esas pruebas de auditoría continua. También debemos evaluar nuestro sistema de base de datos donde se resguarda la información. Tenemos que fortalecer las vulnerabilidades. Gran parte de nuestros colaboradores están realizando trabajo, están en teletrabajo, pueden estar accesando o haciendo cambios a la base de datos. Tendríamos que revisar todos estos controles de acceso. Lo más importante es que cambie la mentalidad del auditor. El auditor debe saber que el mundo cambió, que la pandemia nos cambió y que todos tenemos que cambiar para poder ayudar a la organización a protegerse contra este flagelo del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Muchas gracias. No, mil gracias, ya muy claro que desde el punto de vista de las nuevas responsabilidades y la nueva visión tanto del oficial de cumplimiento como el auditor, pues presenta cambios evidentes. Y hay otro elemento que nosotros quisimos pues incorporar en esta sesión, que ha sido sumamente relevante desde que se dio la pandemia, pues realmente todo lo que son los organismos supervisorios se vieron impactados fuertemente y hubo una reacción inmediata que muchos los vimos hacia lo externo en lo que fue las consideraciones en cuanto a riesgos de crédito, con todos los temas de moratorias, con relación a los pagos de crédito o la necesidad pues de fortalecer las medidas de liquidez. Pero también se ha dado en todos estos meses una necesidad, y hemos venido conversando con los reguladores todos estos meses, hemos tenido acercamiento con todos los reguladores a nivel de América Latina, y realmente todo lo que han sido los mecanismos de supervisión también se han visto retados por esta situación en cuanto
a cómo ahora abordar las supervisiones de una manera efectiva, las supervisiones extra situ. Sabemos que la Superintendencia de Bancos de Panamá ha hecho un esfuerzo desde hace mucho tiempo y ha venido fortaleciendo su gestión. Y para eso pues tenemos a René Menéndez, quien a todos, pues el sector financiero lo conoce muy bien. René nos va a conversar un poco sobre estos aspectos de fortalecimiento institucional y cómo se está haciendo en estos momentos pues esa supervisión, esas inspecciones, y cómo también desde el punto de vista de la utilización de estas tecnologías disruptivas en el marco de digitalización de servicios financieros, pues ha venido trazándose unas estrategias pues muy fuertes. René, adelante para que nos compartas entonces toda esa experiencia y todos los retos y también los planes que tiene en este momento la Superintendencia de Bancos a estos efectos. René. René, ¿será que tiene su micrófono apagado? Disculpen, sí. Adelante, René, adelante. Estaba apagado. Sí, Adelante. bueno, antes que todo, buenos días a todos los participantes, al panel de expertos, y agradecerle a Ernst & Young la invitación a la Superintendencia de Bancos para participar en este conversatorio que es de sumo interés para todos nosotros y que en realidad estamos viviendo una nueva realidad y que, bueno, en realidad esto nos ha llevado, como ustedes bien saben, esta pandemia nos ha transformado totalmente la vida, los procesos, controles y formas de hacer las cosas a todos nosotros. Esta situación que vivimos desde mediados del mes de marzo, ¿verdad?, nos ha llevado a repensar nuestras acciones y tomar decisiones que nos permitan seguir evolucionando y adaptarnos a una nueva realidad, como les mencioné. Dada esta situación, la Superintendencia de Bancos ha tenido que tomar las medidas necesarias para ajustar sus procesos, tanto administrativos y operativos, de tal manera de poder llevar a cabo nuestras tareas de supervisión enfocadas al riesgo de las entidades. Sin embargo, hoy día tuvimos que replantear la supervisión a través de un nuevo enfoque, el enfoque de supervisión a distancia, siempre conservando nuestra objetividad e independencia, de tal manera de seguir generando valor a las organizaciones. En este sentido, les quiero plantear también de que iniciativas de parte de la Superintendencia de Bancos ha sido acercarse a las entidades financieras, a los bancos y al resto de nuestros sujetos obligados para saber cómo están enfrentando esta situación de la pandemia COVID-19. Hemos tenido reuniones con cada uno de los bancos aquí y seguimos en ese proceso para saber qué medidas han implementado, qué iniciativas han tomado, cuál ha sido la proactividad de los bancos con respecto a este flagelo, como mencionó Guillermo, que nos está afectando a todos y a todas las organizaciones. Bien, y es muy importante también resaltar que las medidas que han tomado las entidades bancarias sentimos que han sido efectivas. Y están siendo efectivas porque están afrontando los riesgos que nos crea esta situación de pandemia. Bien, en cuanto a las medidas que hemos tomado a nivel de la Superintendencia de Bancos, les puedo mencionar, haciendo un poquito de historia, en el año 2014 la Dirección de Prevención solamente contaba con 23 supervisores. Hoy en día esto se ha incrementado en un 250%. Somos 86 supervisores. ¿Por qué somos 86 supervisores? Porque tenemos alrededor de 400 sujetos obligados que supervisar en materia de prevención. También a nuestro personal lo hemos dotado de herramientas tecnológicas de última generación para el desarrollo de sus tareas. Esto es un proceso que hemos venido realizando desde el año 2015 para acá. También se ha fortalecido el proceso de supervisión basado en riesgo, contando con procedimientos actualizados en nuestro manual único de supervisión basada en riesgo para la realización tanto de las inspecciones prudenciales como de prevención. Cabe señalar que este manual lo actualizamos cada vez que se requiere. Contamos con un comité a
a nivel interno conformado por las direcciones de supervisión, de prevención y de riesgo, quienes se encargan de evaluar y aprobar los cambios a nuestro manual de supervisión. Hemos adoptado un enfoque de supervisión en donde se hace énfasis en la supervisión extrasitu, tal como mencionó Mayra. Le estamos dando mucho énfasis a lo que es la supervisión extrasitu, tanto a nivel de prevención como a nivel prudencial y de riesgo. Y el nuevo enfoque que es la supervisión in situ a distancia, sobre la cual hablaré más adelante. Esto, lógico, lleva un periodo de adaptación para los sujetos regulados y para nuestros supervisores. Cabe señalar que ya empezamos con este proceso a partir del 13 de julio pasado. Nosotros tuvimos que replantear nuestro plan de inspección para el año 2020 a raíz de esta situación. Como se mencionó, ¿verdad? Esto ha transformado totalmente la forma de hacer las cosas y la forma de trabajar. También hemos capacitado a todo el personal de prevención en este sentido. Contamos con un equipo profesional multidisciplinario con expertise en matemáticas, tecnología, finanzas, contabilidad, auditoría forense y derecho. El 75% de nuestra fuerza de supervisores está certificado con FIBA en AML y la certificación CPAML también. Y como medida de preparación para este nuevo enfoque de supervisión, realizamos encuestas a todos los sujetos regulados. Para nosotros esto fue muy importante porque necesitábamos saber si la aplicación de este enfoque de supervisión lo íbamos a poder realizar. Entonces hicimos un acercamiento con los regulados, con todos los oficiales de cumplimiento para verificar si contaban con el personal y los sistemas tecnológicos necesarios para atender las inspecciones bajo el nuevo enfoque de supervisión a distancia. No encontramos ningún problema con respecto a las encuestas que recibimos de todos los sujetos obligados, no solamente del sector bancario. Otro elemento importante ha sido el requerimiento de información para el desarrollo de la supervisión a nuestros sujetos. Les puedo comentar que la Superintendencia de Bancos hizo un desarrollo propio, ¿verdad?, que es el sistema de transferencia de información de los sujetos obligados, por medio del cual estos pueden enviar la información vía electrónica, además de aquella que envían periódicamente a la Superintendencia de Bancos. Es un sistema de información con todas las medidas de seguridad correspondientes para poder recibir esta información de parte de nuestros sujetos. Y esto nos ha permitido ser más efectivos y eficientes en los análisis de riesgo que llevamos a cabo de nuestros sujetos regulados. Es cierto que en el desarrollo de las inspecciones surgen algunos temas que se deben considerar y ajustar, y eso lo estamos llevando en nuestro proceso, y tomando las consideraciones del caso y tomando también las oportunidades de mejora, porque hay oportunidades de mejora tanto para el regulador como para el regulado. Y eso lo estamos tomando muy en cuenta de parte de nuestros regulados. De tal manera que esto no afecte las próximas inspecciones que vayamos a realizar. Estamos en un proceso de aprendizaje con este nuevo enfoque, lógico. Lo importante es que hemos contado con la colaboración de nuestro personal y de los sujetos obligados para el desarrollo y la finalización de las inspecciones. Puedo mencionar que, bueno, ya el 13 de julio arrancamos con este nuevo planteamiento, este nuevo enfoque de supervisión de inspección in situ a distancia, y ya el pasado 7 de agosto finalizamos la primera parte de nuestras inspecciones bajo esta nueva metodología de forma exitosa. Ahora les voy a conversar un poquito de la supervisión extrasitu, en la cual les mencioné anteriormente que hacemos énfasis en cuanto a esto. Y se enfoca principalmente en procurar un mayor monitoreo de las transacciones financieras, sobre todo las internacionales, las de las remesas de dinero y actividades que puedan ser vulnerables al blanqueo de capitales y al financiamiento del terrorismo. La supervisión extrasitu nos permite concentrar nuestra atención en la medición del riesgo inherente de todos los sectores regulados y supervisados por nosotros. Llevamos a cabo una evaluación del cumplimiento técnico mediante los cuestionarios de autoevaluación y realizamos un monitoreo transaccional a las operaciones internacionales y remesas de dinero. Quiero hacer un alto aquí para explicar esto del cuestionario de autoevaluación, que fue muy cuestionado por todas las entidades y nuestros sujetos obligados con respecto a
que es un cuestionario bastante amplio, muchas preguntas, pero que nos ha ayudado a fortalecer nuestro proceso de supervisión extra situ e in situ. ¿Por qué digo esto? Esta es una herramienta que nos aplica el GAFI actualmente a nivel de país. El GAFI nos envía un cuestionario de tantas, quizás muchas más preguntas que estas, ¿verdad?, para evaluar nuestro cumplimiento técnico. Y esto nos ha ayudado a nosotros a fortalecer tanto el cumplimiento técnico de parte de nuestros sujetos obligados, como entender nosotros, ¿verdad?, en qué nivel de cumplimiento se encuentran las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Y permite fortalecer la supervisión extra situ. Por ende, a través de esta herramienta, también contamos con una herramienta de supervisión que valida el cumplimiento técnico frente al marco normativo. Ok, disponemos de información cuantitativa y cualitativa que nos permite evaluar los diferentes riesgos. Y el análisis de esta información podemos medir medir y analizar el nivel de exposición de riesgo inherente frente a cada evento de riesgo identificado, y a su vez determinar los perfiles de riesgo de cada sujeto obligado. El monitoreo transaccional, por otra parte, nos permite conocer las jurisdicciones de origen y destino de las operaciones internacionales, además de generar alertas sobre jurisdicciones de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y defraudación fiscal, con el fin de fortalecer la aplicación del enfoque basado en riesgo en materia de supervisión de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Y así podemos simplificar inclusive las medidas y fortalecer aquellas en caso contrario. Con respecto al nuevo enfoque de supervisión, que es el modelo de supervisión a distancia, este se apoya muchísimo, totalmente, relativamente, en lo que es la supervisión extra situ, enfocada a los riesgos a los cuales está expuesta la entidad por su complejidad, volumen de operaciones y nicho de negocio. Este tipo de supervisión consta de 4 fases, lo que es la planificación, ejecución, cierre y seguimiento, y se desarrolla manteniendo una comunicación constante con la entidad supervisada. Aquí quiero detenerme un poquito también, porque este nuevo enfoque nos ha llevado a replantear también los tiempos de supervisión que nosotros debemos aplicar a cada uno de nuestros sujetos obligados. Hemos reducido el tiempo de las inspecciones con nuestros sujetos obligados, o sea, enfocándonos específicamente a temas relevantes de riesgo y que sean de preocupación de la Superintendencia de Bancos en cada una de las entidades que nosotros supervisamos. Y los tiempos a utilizar en cada una de las etapas que mencioné anteriormente se definen basados en la estrategia de supervisión para cada entidad, sin dejar de cumplir el marco regulatorio vigente. Es importante mencionar que para realizar este tipo de supervisión debemos contar con información vigente y actualizada en nuestro regulado, por lo que hemos dividido la información en 2 tipos de fuentes: la fuente interna y la fuente externa. La fuente interna es toda esa información que nosotros recibimos a través del PIXO, que es el sistema de transferencia de información de nuestros sujetos obligados, y la fuente externa es aquella que recopilamos durante el proceso de supervisión a distancia en base a esta nueva metodología, ¿no? También les puedo mencionar que, bueno, a raíz de las reuniones que llevamos a cabo con los bancos para que nos expliquen cómo están ellos atendiendo el tema COVID-19, no solamente en la parte prudencial, sino en la parte de riesgos, de prevención y demás, hemos identificado fortalezas, ¿verdad?, de las cuales podemos mencionar que han implementado medidas de prevención para mitigar el contagio y proteger al personal como a sus clientes. También manteniendo, como ustedes han mencionado anteriormente, personal laborando en sus oficinas y otra parte en teletrabajo. En ese sentido, también les puedo mencionar que la mayor parte del personal de la Superintendencia de Bancos se encuentra hoy en día en teletrabajo. O sea, nos hemos adaptado a la nueva realidad de vida, a estos cambios importantes. También hemos visto que las grandes entidades cuentan con estructuras y han tomado con una estructura amplia, ¿verdad? Han tomado una rápida acción de adaptación
uso de la tecnología para la continuidad de los procesos monitoreos y gestión de cumplimiento en general. En ese sentido, les quiero mencionar que la superintendencia del año 2011 emitió el acuerdo 6-2011 sobre banca electrónica. Ya nos estábamos anticipando en esa fecha a todo lo que venía con respecto a lo que era tecnología y al mundo digital. O sea, creo que fuimos previsores en ese entonces, y la verdad que esta norma nos ha ayudado a nosotros también y a la banca en general para poder ir adaptando sus procesos bajo lo que es tecnología y digitalización de sus procesos. Igual, también tenemos el Acuerdo 6-2016 que se basa en la recomendación 15 sobre el uso de nuevas tecnologías y nuevos productos. Y sobre esa base nosotros llevamos a cabo una supervisión tanto de riesgo, pues de riesgo tecnológico, como de prevención de blanqueo de capitales. René, interesantísimo el planteamiento. Estamos recibiendo muchas preguntas de la audiencia e interés en que profundicemos sobre este tema con mayor detenimiento. Si tenemos pocos minutos para culminar y poder ver los temas adicionales, yo creo que nos vamos a comprometer y lo vamos a comprometer a usted, que tenemos muchas inquietudes, para que nos acompañe también en una oportunidad adicional y podamos, porque tenemos muchísimas preguntas sobre esto e interés, podamos profundizar estos aspectos. Si le parece, lo comprometemos desde ahorita, que nos acompañe nuevamente en una futura oportunidad y podamos entonces poder seguir profundizando sobre la materia. ¿Sí? Cómo no, Mayra, con mucho gusto, estamos a disposición y sí, podemos profundizar sobre el tema. Pero bueno, seguimos con nuestra participación y la verdad que también dentro de las fortalezas que hemos visto en las entidades es la implementación del uso de nuevas tecnologías, y esto definitivamente, como mencioné, el acuerdo este 6-2016 permite todo este tema del uso de nuevas tecnologías, además del acuerdo de banca electrónica, que esto apunta a lo que es, banca electrónica es muy importante porque apunta a lo que es la autenticación, ¿verdad? La autenticación del cliente de forma digital, y entonces eso es un complemento que la verdad nos ha ayudado muchísimo, y a ustedes también, a las entidades financieras, para estos temas, ¿no? Por ejemplo, los factores de autenticación como la biometría, que ya la están utilizando los bancos y que hemos recibido casualmente inclusive solicitudes de autorización para el uso de este tipo de tecnología de parte de las entidades bancarias. También hemos visto que han implementado las medidas emitidas por Gafilat con respecto a evitar que sus productos y servicios sean utilizados por las organizaciones criminales y saquen provecho de esto. Así es. Sí. Todavía me queda tiempo, ya me pasé el tiempo. Sí, yo creo que nos pasamos un poquito. Pero es normal por el interés que genera el tema, lo bueno que han hecho allí y todo lo que tenemos que compartir, y yo creo que vamos a hacer, pues como le digo, y lo comprometemos para una futura oportunidad. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Michelle Moreno. Michelle ha tenido la responsabilidad durante este último año de llevar a cabo una coordinación entre muchísimos actores de manera interdisciplinaria para la salida de la lista del GAF. Punto interesantísimo, Michelle. Sin más preámbulo, le voy a conceder la palabra para que nos hable un poco al respecto. Adelante. Muchas gracias primero a todos los panelistas, a los participantes y a Ernst & Young por tener esta maravillosa iniciativa para poder ventilar nuestros conocimientos o nuestras apreciaciones. Señor René, yo lo felicito inmensamente por todas las labores que ha sido la superintendencia, y sabe usted que en la última evaluación de la GAF, del Gafilat y el GAFI, ustedes fueron uno de los baluartes porque no salieron con ningún tachón. Así que yo lo incito a que sigan con esa
evaluaciones y cuidadoso vigilia del sector financiero, ¿ok? Yo quisiera hablar, y ya lo que me queda es muy poco tiempo, Omaira, para poder cederle quizás a Víctor. Yo tenía planeado hablarle de 3 factores que son importantes, ¿ok? Número 1, reputación. 2, ¿qué son las listas realmente? ¿O qué es la metodología con que se miden a un país actualmente? Y número 3, ¿qué es la función de la UCSI? Y número 1, voy a empezar lo más rápido que se pueda. Estoy contra el tiempo. Mayra, usted me dirá, me hace una ceñita, ¿ok? Reputación, ¿ok? Dice Gabriel García Márquez que lo único peor que la mala salud es la mala fama, ¿ok? Y en tiempos de pandemia, me explico, este dicho viene muy al dicho. Panamá ha estado 2 veces en la lista Gafi. Por ende, estar en la lista Gafi, quiero que sepan que es un sitio inmediatamente estar en la lista de la Unión Europea. ¿Qué significa esto para un sistema internacional, un sistema bancario, pilar de esta economía con 7.2 que aporta al PIB? Muy, muy delicado. Me lo puede decir usted, el señor Menéndez, me lo puede decir Omaira, me lo puede decir Augusto, me lo puede decir Mirta. ¿Ok? Estar en una lista es serio, es serio. Nosotros no solamente estamos en esta lista, pero yo voy a retomar algunas cosas que el mismo Augusto lo puso. Esto es una oportunidad para Panamá también. Una oportunidad muy buena para nosotros implementar y ponernos al día en cosas que no habíamos hecho. ¿Ok? La reputación de Panamá, la marca Panamá, también ha sido inescrupulosamente utilizada mediáticamente, ¿ok? Mediáticamente con los papeles de Panamá. Hoy por hoy nosotros tenemos, o mundialmente existen, un barco en Mauritius que por ser abanderado de Panamá, 17 millones de personas nos están echando la culpa y están abusando de eso. Entonces, ¿cómo puede ser también que mediáticamente dejemos que esa reputación se nos dañe? ¿Ok? Se nos daña de una manera, me explico, que hace mucho daño al país. Entonces yo por eso veo una gran oportunidad para limpiar ese nombre, para sacarnos esa piedra del zapato y poder hacer las cosas transparentes y a los estándares. La unidad que se me ha nombrado como directora ejecutiva, casualmente se llama la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales. ¿Por qué competitividad? Porque al nosotros estar fuera de listas, al nosotros estar bajo los estándares de Gafi, Unión Europea, OCDE, nosotros vamos a ser competitivos. Esta es una gran oportunidad. Yo me uno a Augusto a ver la oportunidad, porque este país se va a tener que realzar, se va a tener que reinventar. Y una de las cosas importantes en que se tiene que reinventar es en la cultura de cumplimiento que Augusto, Mirta, el señor Méndez y el señor Cantillo nos han establecido aquí. ¿Okay? Esto es importante. Esto no es como han hecho otras veces, como dicen, el dicho panameño, susto y parche. No. No puede ser. Nosotros tenemos que ponernos en esta oportunidad y crear nuevas leyes, crear nuevos sistemas, crear toda una nueva cultura. ¿Para qué se hizo entonces la UCSI? Porque esto era, y es, y sigue siendo, pero en los tiempos pandemia nos pasaron de ser quizás Agenda País número 5 a Agenda País 195. Porque aquí lo que importante era salvar vidas y los recursos. Eso no significó que con nuestros asesores hemos seguido trabajando en la nueva modalidad. Ni hemos bajado ni siquiera ningún minuto para seguir haciéndolo. Prueba está que tenemos una ley 124 creada para institucionalizar a un componente que está siendo muy atacado o muy siendo escrutinado por el Gafi, que son los sujetos no financieros. ¿Ok? Tenemos una superintendencia
Ley 124. Tenemos a un nuevo superintendente, el licenciado Víctor Delgado Moreno. Y no crean que es rosca porque somos morenos, ¿ok? Pero aquí lo tenemos, un señor con una capacidad legal, con méritos, con meritocracia, igual que mi puesto fue recibido con meritocracia. Ahora vamos a hablar un poquito, ya que de la reputación. Fíjense que la reputación puede ser algo un poquito devastador, tanto para un país como un banco. Sabemos cómo una firma de abogados se fue, sabemos a nivel profesional cómo nos puede afectar, pero en este país, me explico, hace 2 semanas se pudo colocar en el mercado internacional $1 billón a una tasa irrisoria. Así es que todavía hay fe en este país. Panamá tiene una marca y la vamos a recuperar, ¿ok? Vamos a recuperar esa marca saliendo de estas listas. Y esta es la gran oportunidad que dice Augusto, o dice Mirta, o dice el señor Castillo. Aquí hay una oportunidad muy importante. ¿Qué es la Gafi? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la OCDE? Son medidores de riesgo. Y ustedes todos han hablado de riesgo. Un enfoque basado en riesgo. Y como dice el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Qué quiere decir conócete a ti mismo? Conoce tus vulnerabilidades, conoce tus amenazas, conoce dónde tú estás geográficamente, conoce dónde tú estás en el índice de transparencia internacional, conoce dónde tú estás en el índice de Basilea, conoce qué son tus debilidades. Y la Gafi ha venido a decirnos, ustedes tienen estas debilidades en riesgo. ¿En qué riesgo? En riesgo sectorial. ¿Ok? En lo cual se han hecho 11 trabajos de riesgo sectoriales, finamente, profesionalmente, para medir ese riesgo. Ese riesgo nos incita a nosotros, no solamente a medir el riesgo, sino a crearlas y desarrollar las políticas mitigantes. Eso es lo que la Gafi quiere. ¿Ok? ¿Qué quiere también la Gafi? La Gafi quiere que nosotros veamos exactamente riesgo. ¿Qué nos hacía falta en el país? Nada más y nada menos que actualizar el riesgo del financiamiento al terrorismo. Ese riesgo se actualizó ya. No solamente se actualizó, se divulgó y se está capacitando. Todo eso ha sido basado en una coordinación que prácticamente son 14 instituciones para coordinar. ¿Ok? Esa es la tarea que nosotros hemos tenido, ¿ok? Coordinar, ¿ok? ¿Por qué viene esta coordinación? ¿Por qué? Por un decreto ejecutivo que solamente dice, tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos dejar a una institución dueña de esto para hacerlo, con una sola política. Tenemos que tener a una coordinadora de todas las instituciones gubernamentales y también fuera del gobierno. Porque ellos también, los sujetos obligados, como los abogados, los agentes residentes y los bancos, son parte de esta cadena. ¿Okay? Entonces se coordina esto con varios asesores importantísimos, porque la UCSI tiene genialmente a 3 personas. ¿Ok? 3 personas para salir a esta cosa. Así que somos absolutamente coordinadores. ¿Qué quiso el excelentísimo presidente de la República? Darle esto una prioridad, un nuevo enfoque. Y lo que él creó fue las mesas UCSI, donde no solamente iban los supervisores, ¿ok? No solamente iba el presidente, sino también iba Cancillería, que es importantísimo, y los órganos judiciales, legislativos y el Ministerio Público. Es decir, tenemos a todos sentados, porque ustedes saben cuál es la diferencia de la nueva metodología de la Gafi, que ya no es cumplimiento técnico, es cumplimiento de efectividad. ¿Y qué es efectividad? En 3 palabras, y que ya me estoy pasando del tiempo. Efectividad es un sistema, es una cadena. Desde la prevención de los bancos, sujetos obligados, desde la supervisión del señor Menéndez y el señor Delgado, Víctor Delgado, hasta la UAF,
que es la inteligencia de eso, hasta la investigación que forma parte del Ministerio Público, hasta la condena. Todo basado en un marco legal. ¿Okay? En ese marco legal, y todo marco legal requiere obligaciones. Esas obligaciones, al no ser cumplidas, ¿qué se necesita? Sanciones. Sanciones disuasivas y proporcionales. Y no es que la GAFI quiere ver que nosotros, o que el señor René, o que el señor Víctor, sancionen por sancionar. No, es que quieren ver un sistema que se comunique, que se entienda para que funcione como una cadena. Porque no puede ser que en Panamá tengamos la fama que en la parte de los sujetos obligados bancaria simplemente se demoren 3 meses en abrir una cuenta corriente. Entonces estamos desbalanceados. Completamente es desbalanceado. No estamos siendo competitivos. Competitivos seríamos si podríamos tener una data buena, podríamos tener lo que dice Augusto, desarrollar perfectamente la identidad digital, acercarnos más a tener un repositorio de data de lo que puede ser los sujetos obligados o no obligados, entidades jurídicas que son incorporadas aquí en Panamá y ejercen afuera. Todo esto tiene un hilo muy fino, conductor. ¿Ok? ¿Qué son las 4 cosas que el GAFI nos ha puesto a nosotros de sus 11 resultados inmediatos? Son 4, pero en realidad son 32. Y en este tiempo récord se han pasado 4 leyes y yo solamente voy a decir, además de 11 análisis de riesgo, solamente voy a decir, y el análisis de riesgo, que una de las más importantes y la metodología que utilizó la UCSI fue en consenso. Consenso no significa que todo el mundo está unánimemente de acuerdo con el tema. Consenso significa dar y un poco recibir y negociar. ¿Ok? Y ese consenso se logró al crear lo que era casi un imposible, el registro único de beneficiarios finales, lo cual crea en este país una transparencia. ¿Ok? Lo cual nos lleva a un nivel que si no estamos con ese registro, no estamos en el globo terráqueo. ¿Ok? Y es un registro privado que tiene que ser seguro y además tiene que ser solamente utilizado por las entidades competentes bajo una taxativa investigación. ¿Qué nos va a dar eso? Nos va a ganar tiempo. Ya no van a venir las peticiones internacionales y van a tomar un mes. Nosotros podemos hacerlo en 3, 4 días. Ya no vamos a tener eso. ¿Ok? Y así podría decirle muchas otras cosas, pero el tiempo se me ha acabado y le quiero ceder al nuevo director, mi gran amigo, el director Virto Delgado, para que vean. Lo que sí quiero dejarles son 2 conclusiones. ¿Ok? Hay 2 fenómenos que está pasando aquí. Entender lo que es cumplimiento técnico, que Panamá está muy alto, y lo que es cumplimiento efectivo. ¿Ok? La efectividad nuevamente se mide a través de todo un sistema que comienza con los sujetos obligados, están los sujetos supervisores, termina hasta las sanciones que puede ejercer un órgano ejecutivo. ¿Ok? De no valen las leyes. Y de eso tenemos que sacar. Otro concepto y conclusión que yo quisiera terminar es que en este país tenemos que salir y comenzar a pensar en la oportunidad que tenemos para implementar cultura de cumplimiento y estándares internacionales. Estándares internacionales es lo único que nos va a llevar a la competitividad. ¿Ok? De hecho, si no lo hacemos, vamos a sufrir las listas, los de-risking, la Unión Europea diciendo que somos entidades de alto riesgo, lo cual tienen que hacer una debida diligencia mayor a todos los bancos y sus transferencias, y la OCDE diciendo transversalmente no nos están cumpliendo. Entonces, Augusto, yo te felicito por la oportunidad que tú dices que hay que verla. También felicito a los asesores que bien nos ha llevado de la mano para ver que esto es un trabajo de riesgo y es un trabajo de cultura para todos.
Gracias. Gracias, Michelle, muy amable. Y me cuento entre esos afortunados que tuvimos la oportunidad de trabajar en todos esos análisis de riesgo y aplicar una metodología muy linda y un trabajo pues que genera valor agregado. Víctor, nuestras disculpas. Uno de los actores más importantes en este momento, el nuevo superintendente de sujetos no financieros, pedimos excusas a la audiencia, nos hemos extendido, el tema da para mucho y seguramente haremos una segunda sesión. Víctor, adelante. Tienes el micrófono apagado, creo. Adelante. Muchas gracias, Omaira, Luis, a los participantes y a los panelistas por la oportunidad. Definitivamente se ha dicho mucho y se ha integrado muy bien todas las ideas. He anotado y Michelle ha hecho un gran resumen y ha integrado muy bien el propósito, creo que de lo que estamos conversando. Por nuestra parte, Omaira, quiero decir o retomar un primer concepto. Tú hablaste de resiliencia al inicio, ¿verdad? Correcto. Y uno podría decir, bueno, es la capacidad de afrontar la adversidad. A mí me gustaría decir que es la capacidad de aceptar la adversidad. Y te lo digo en este contexto porque siendo el superintendente de la nueva superintendencia de sujetos no financieros, hacer este proceso de crear una persona jurídica como la superintendencia en este momento, en plena pandemia, en las condiciones que están, es todo un reto. Y se están haciendo todos unos procesos internos, es transparente para las personas en general, pero lo que implica dar nacimiento a una entidad pública descentralizada, comprende una serie de procesos administrativos y burocráticos muy complejos que van desde un simple registro de contribuyentes, registro de patrono, aperturas de cuentas, la estructura organizativa, entre muchos otros conceptos y unidades y procesos propios de la creación de una persona jurídica de naturaleza pública. Ese por un lado. En ese sentido yo quiero orientar y decir puntualmente que la superintendencia está enfocada a ser un ente autónomo, a tener una personalidad propia, y como lo dijo muy bien Michelle, y yo se lo comento al equipo nuestro, en este proceso de resiliencia, que es continuo, es que la superintendencia, más que un protagonista, quiere ser un precursor de un sistema, como muy bien lo planteó Michelle. Para nosotros, y la visión que yo tengo, es que los protagonistas son los sujetos obligados no financieros. Y tiene que haber una proactividad en el sentido de ir mejorando sus procesos y sus mecanismos de prevención del riesgo, mitigar el riesgo. Yo creo que las actividades de lo que realiza cada sector es una actividad libre y cada uno decide la complejidad en la cual desarrolla sus actividades. Pero hay que ir comprendiendo esa cultura que habló Michelle, internalizar la misma y ver la importancia de que cada actor debe mitigar sus riesgos. Entonces, para eso está llamada la Superintendencia de Sujetos No Financieros, de ser precursores de un sistema, fortalecer la comprensión y capacitar, por lo tanto, en la comprensión del riesgo de cada uno de los sectores. En el caso de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, estamos hablando de 11 sectores. Hay una diferencia en cuanto a la superintendencia de banco y las otras superintendencias. Creo que nuestros sujetos de alcance u obligados son mucho más heterogéneos, y lo cual implica una complejidad grande para ello. Cuando escuchaba al señor René detallar y explicar todos los procesos de la superintendencia de banco, vemos en la superintendencia de banco un modelo, y un modelo muy importante. Nosotros como superintendencia de sujetos no financieros estamos en una situación muy incipiente, y en ese sentido lo digo de esa manera porque hemos ido adecuando ciertas acciones a la misma vez que estamos creando la superintendencia como una unidad administrativa operativa. Debemos continuar como tal cumpliendo nuestras funciones técnicas. Por lo tanto, la superintendencia en ese sentido está desarrollando acciones muy concretas en el tema de la supervisión. Y como se señaló, es una supervisión basada en riesgo. Y sobre ello se ha trabajado también para hacer una supervisión basada en riesgo, como muy bien lo señaló Michelle. Hay que conocer de qué riesgo estamos hablando, el riesgo sectorial. Es importante que los sujetos obligados comprendan el riesgo de su sector, cómo ellos afrontan ese riesgo, cómo lo mitigan, cuáles son sus prácticas, sus buenas prácticas
y cómo gestionan ese riesgo a fin de mitigarlo y tener un riesgo residual. En ese sentido, la superintendencia en su sistema de prevención y en su sistema de evaluación considera muy importante, y lo señaló el señor René de parte de la Superintendencia de Banco, y estamos trabajando en ello, en consolidar nuestras plataformas tecnológicas y nuestras herramientas. Porque de la misma manera, lo que procuramos es que a través de nuestras herramientas nosotros podamos desarrollar y tener un perfil de riesgo de los sujetos obligados no financieros. Y sobre ese perfil de riesgo, establecer toda una política y todas unas acciones concretas en cuanto a la supervisión de riesgo. Y parte de la supervisión extra situ, para luego ir definiendo en base a riesgo las supervisiones in situ. E ir viendo y monitoreando y teniendo ese alcance a fin de tener un rol de prevención y ayudar a los sujetos obligados no financieros precisamente a mitigar ese riesgo y que sean actores fundamentales, colaboradores con la superintendencia, junto con la superintendencia, para lograr lo que precisamente señala o señaló Michelle, ser un sistema altamente efectivo. Uno, porque los actores tienen una cultura de gestión y mitigación de riesgo. Dos, porque las autoridades, en el caso de nosotros como superintendencia, tenemos la capacidad de ir generando las evidencias de que como reguladores estamos monitoreando y supervisando y tenemos un grado de efectividad en cuanto a sistema de prevención de blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo y todo lo demás. Y lo cual nos permite ir generando las evidencias necesarias para que posteriormente ante organismos internacionales podamos defender el país de acuerdo a nuestras buenas prácticas y efectivamente defender esa reputación que tanto señaló y planteó Michelle, que es muy importante. Adicional a ello, claro, como en ese aspecto de supervisión, hemos elaborado los manuales de supervisión, las guías de supervisión, acuerdos de supervisión, todo basado en riesgo, puntualmente bajo el contexto actual del COVID, que creo que también es un tema en la cual está enfocada la conferencia. Nosotros hemos tenido que ver, hemos tenido la necesidad de ir adecuando nuestras prácticas y nuestras acciones puntuales a fin de tener una empatía con el sector, producto de la situación. Esa misma empatía implica comprender lo que está sucediendo y también implica, es decir, no ignorar que efectivamente hay ciertas amenazas y vulnerabilidades en el sistema, las cuales pueden ir teniendo una dinámica muy particular por la situación del COVID, y se pueden abrir ciertas alertas, por ejemplo, en el tema de la zona, en algunas acciones en zona franca, casa de empeños y algunos actores fundamentales que tienen que ver propio con la situación. Esa misma situación, por ejemplo, del COVID, del contexto actual, nos encuentra ante una situación propia de la superintendencia en la cual tenemos una reducción de personal operando. Las reducciones in situ obviamente se suspendieron. Los actores, los sujetos obligados no financieros, muchos son parte de bloques que están cerrados en su actividad. Por lo tanto, la comunicación en cierta forma se ha suspendido o se ha cortado. Los reportes de estos sujetos se han disminuido en algunos aspectos, inclusive con la unidad de análisis financiero. ¿Qué otras situaciones o irregularidades uno puede estar valorando en cuanto al contexto? Efectivamente, actores han sido impactados en base al COVID, han disminuido su personal, han disminuido el personal de cumplimiento de sus departamentos. Y entonces esto también lo hemos estado evaluando y valorando con algunas acciones concretas de la superintendencia, las cuales han implicado aumentar la comunicación con los sujetos regulados, los gremios, las autoridades reguladoras primarias de los sectores, de los sujetos obligados no financieros, y por nuestra parte ir adecuando nuestras prácticas a esta nueva realidad que ha implicado aumentar las supervisiones extra situ, casi en un 100% en este momento en COVID. Hemos hecho un diagnóstico a los sujetos obligados, en este caso del sector de profesionales abogados, en la cual puedo dar algunos datos muy puntuales. Hicimos un diagnóstico para conocer su situación y podemos decir que en ese diagnóstico se arrojó que prácticamente, tuvimos respuesta de un 60% de firmas, lo cual implica que probablemente las otras firmas que no nos respondieron o están en una situación de cierre,
pero podemos arrojar de las firmas que nos respondieron que el 10% de las firmas de abogados están trabajando tiempo completo y el 90% en medio tiempo. También en un alto porcentaje, algunas firmas no tienen su departamento de cumplimiento operando, estamos dando un 20% y un 80% sí los tienen operando, pero han tenido que operar a través del teletrabajo a distancia, o han tenido que disminuir, cesar personal, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son complejas actualmente frente a la situación del COVID. Son complejas, es una situación muy dinámica que creo que lo mencionó el señor Guillermo, valoró y ponderó mucho el tema de la dinámica y de cómo ir revisando el riesgo y la práctica, y nosotros como superintendencia igualmente nos corresponde ir adecuando nuestras prácticas, y bajo el contexto de la superintendencia de sujetos no financieros nos corresponde caminar paralelamente con las acciones administrativas, las funciones técnicas de supervisión, las funciones técnicas de regulación y por lo tanto del proceso sancionatorio, para ir generando los resultados que son necesarios en este momento, que a la misma vez estamos trabajando en las mesas de trabajo que Michelle Moreno planteó muy bien, con UCSI, con EY y con otros actores del gobierno, de otras instituciones, para tener una capacidad de respuesta y generar las evidencias, y contar con las evidencias para dar respuestas a los organismos internacionales en cuanto a la efectividad del país, de nuestro sistema, en este caso del sistema de prevención del riesgo ante el sector de los sujetos obligados no financieros. Adicional a ello, en esas mismas instancias, la Superintendencia de Sujetos No Financieros sacó su nuevo proceso sancionatorio, y enmarcado y procurando que cumpla con los estándares internacionales, en el sentido de que las sanciones tengan un grado que sean disuasivas, que se puedan internalizar, que eso es muy importante, precisamente porque queremos procurar a través de la misma que el sujeto internalice el costo de una sanción en cuanto a un hallazgo producto de un incumplimiento en las políticas de prevención, y que las mismas sean igualmente proporcionales en cuanto a la falta y en cuanto al tamaño del sujeto. Hemos estado avanzando en los análisis de riesgo de uso efectivo, los análisis de riesgo de sectores, como señaló Michelle, y que hemos colaborado en muchos aspectos. Y también hemos estado trabajando en los aspectos muy puntuales con respecto a la herramienta, a la ley 129, que crea el registro beneficiario final en cuanto a su regulación, su reglamentación y aquellos criterios técnicos de cómo esa herramienta debería funcionar para tener un alto grado de efectividad en la misma. Podría señalar, y me gustaría rescatar algunos aspectos o puntos en cuanto a recalcar que la Superintendencia de Sujetos No Financieros quiere ser precursor de un sistema de prevención. Consideramos que los distintos sectores o actores son los protagonistas y son colaboradores de la superintendencia y de las distintas autoridades. Nosotros debemos procurar a través de nuestras gestiones, acciones, la manera en que prestamos nuestros servicios y productos, promover nuestro producto, siempre tener en mente que nuestras acciones deben ir encaminadas a fortalecer y proteger nuestros sectores financieros y no financieros, para ir construyendo una reputación de país y mantener esa competitividad que muy bien señaló Michelle. Este es un tema que se debe ir trabajando, se debe ir analizando y evaluando en una dinámica constante, y a medida que nosotros estamos pensando y repensando en crear nuevos modelos o nuevas entidades legales, nuevos instrumentos, nuevos productos, nuevos servicios, siempre debemos tener presente y ponderar el riesgo que va a significar ello, cómo impacta ese riesgo en el riesgo país, en el riesgo sector, y si hay esos riesgos y efectivamente no tiene nada malo desarrollar una actividad o un servicio novedoso, nosotros tenemos la responsabilidad de ponderar cómo el mismo impacta al país, y por lo tanto debemos ir pensando de antemano cómo nosotros vamos a crear las políticas y los controles para mitigar los riesgos correspondientes.
No sé, Omaira, puedo decir más, Mil plantear gracias, más, no, pero mil podemos gracias, Víctor. desarrollar La aún verdad más. es que agradecida con todo, dado las características y el expertise de todos los miembros del panel, obviamente se nos ha extendido el tiempo. Les pedimos las debidas disculpas a la audiencia porque tenemos media hora excedidos. Creo que ha valido la pena, tenemos muy buenos comentarios. Nos comprometemos a enviarles por escrito las respuestas a las preguntas que nos han formulado, pues porque por razones de tiempo ya tenemos que cerrar el webinar, y pues también comprometernos con ustedes para poder profundizar en algunos otros aspectos con algunos miembros del panel, y dependiendo de las preguntas, pues incorporar a otras personas. Bueno, no nos queda más que agradecerles un montón. No pudimos hacer por razones de tiempo un cierre conclusivo, pero allí les enviamos todas las respuestas y les agradecemos enormemente tanto a nuestros panelistas como a nuestros asistentes, pues habernos acompañado, y esperamos que les haya sido de mucho valor la sesión que hemos tenido en el día de hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Gracias.